Pues sí, tenemos últimas noticias. El otro día en las redes sociales, Svedda ha compartido una última actualización sobre su nueva maqueta a escala 1.35 del Stalin 2. Bueno, muchos de vosotros ya conoceréis la antigua maqueta de Svedda, de la que hablaremos al final, del Stalin 2, pero este es un molde nuevo, una maqueta completamente nueva. Ya hace tiempo que compartió los renders del modelo 3D a partir del cual se está haciendo el despiece para luego hacer la maqueta. Y fijaros cómo, bueno, tiene bastante buena pinta, trae ya modelada la lona que va puesta sobre ese guardabarros. También en esta publicación ya se nos avisó que no veríamos ningún tipo de textura ni de soldadura en estos renders porque ese es un tipo de cosa que se hacen no con la CNC o como se le llame, ¿no? La máquina que guiada por ordenador va tallando el molde, sino que se hace después a mano. Por lo tanto, la textura del metal y la soldadura no está incluida en el diseño 3D, sino que es algo que se incluye en el molde en un proceso posterior. Visto así, la maqueta tiene bastante buena pinta. Bueno, ya habéis visto la lona enrollada sobre el guardabarros, ahí veis los botes de humo, que es algo que no suelen traer todas las maquetas. Y un detalle que a mí me gusta mucho es el tipo de cadena, ese tipo de cadena en el que no todos los eslabones tienen las crestas. Hay un eslabón con cresta y el otro eslabón es doble, está compuesto de dos partes. Por lo tanto, la maqueta en este momento era una maqueta muy prometedora. ¿Veis? Los bajos están bastante bien solucionados. Eso sí, como suele hacer, es verdad, los cables de arrastre te vienen como piezas de plástico. Eso es quizás de las cosas que menos me gusta de Svedda. La ametralladora y a través de esa escotilla abierta vemos que hay algo del detalle interior. Bueno, supongo que ese detalle interior no será gran cosa, pero bueno, al menos que si ponemos la escotilla abierta y una figura, pues un poquito se vea, ¿no? La parte del cañón y esos periscopios de la cúpula del comandante. La Duska, la ametralladora del 50, tan característica de los carros soviéticos. Y este es el arte, esta es la ilustración que ha hecho, bueno, pues era, bueno, no distingo, Alexander Sir, bueno, es de este año 25, una ilustración bastante chula, ¿eh? Un Stalin 2 con un camuflaje invernal y luego en el fondo pues tenemos un Tigre 1 que ha recibido su castigo, ¿no? Está ardiendo el motor. Es bastante impresionante. Yo creo que es una ilustración con ese paisaje nevado pues que va a capturar nuestro bolsillo. eh, los tonos azules, el modo en que está hecho, esa perspectiva atmosférica. Me gusta bastante, la ilustración es bastante chula. Este es el arte. Por cierto, es interesante comentar en el aspecto de la caja. Veis que es la estética propia de Svedda, con esas banderolas, por así llamarlas, verdes y amarillas. Pero es curioso, ¿no? Es curioso, no. Esto es algo que ya hemos comentado alguna que otra vez. El logo de Svedda ha cambiado, ha desaparecido los colores nacionales de Rusia y se sospecha, esto ha tenido su polémica en Rusia también por parte de los aficionados más nostálgicos, ¿no? Porque Svedda es una marca que tiene un componente muy nostálgico en Rusia, ha sido de la marca de los modelos para los niños desde siempre. Y entonces la desaparición de esos colores nacionales en el logo de Svedda ha tenido su polémica. Y se sospecha que, bueno, las circunstancias actuales internacionales hace que se eliminen esos colores pues para ser un poco más aceptable por el mercado internacional. Es verdad que las maquetas de Svedda últimamente podemos decir que han subido su calidad mucho, pero también con las circunstancias políticas internacionales que hay ahora mismo se han vuelto más difíciles de encontrar y además esos precios que tenían tan asequibles ya no son
ya no existe una diferencia de precio tan exagerada que te hiciese decir, bueno, pues me tiro por una maqueta de Bethesda porque su precio es muy atractivo. Bueno, ya no es tan atractivo el precio, se empiezan a parecer a otros, ¿no? Antes teníamos maquetas que estaban siempre en el rango de los 30 euros, los 30 dólares, y ahora están ya más cercanos a los 50, ¿no? 40, 50. Veis en la parte de atrás de la caja, ahí tenéis un código QR. Yo he intentado, todavía es que claro, no tengo la maqueta delante. Estoy haciendo este vídeo utilizando la información que Zvezda ha compartido en redes sociales. Por lo tanto, no tengo la caja, no tengo la calidad de imagen que a mí me gustaría compartir con vosotros. Hay un código QR que yo no he sido capaz de hacerlo funcionar. Bueno, el píxel es más grande que el icono del código QR. Pero veis que aquí tenemos una maqueta montada a un nivel decente, como suelen hacerse en estos casos. No se trata en el arte que acompaña a una maqueta que la fotografía de un modelo terminado sea algo espectacular, sino algo asequible por el público al que va dirigida la maqueta. Y entonces aquí tenéis, bueno, pues como muestra los elementos más característicos, como por ejemplo la lona, el guardabarro, la forma angulosa del frontal del casco y la parte trasera de la torre que está, según ellos, pues, ¿no? perfectamente reflejada, ¿no? Hoy en día tenemos magníficos Stalin 2 de tamilla, por supuesto necesitan su trabajo. Tenemos los de dragón, que son muy antiguos, y los antiguos de Zvezda, bueno, del que ya hablaremos al final, porque tenemos que comentar algo. Como veis, esta maqueta que está ya montada y pintada sigue el patrón de la maqueta que está en el arte de la caja. Esta sería la hoja de calcas, en las que veis que hay, bueno, pues un par de posibilidades, ¿no? 2 o 3 posibilidades. Esta sería la primera sugerencia de pintura, que es la del arte de la caja. Veis que está todo el carro pintado en blanco, excepto el extremo del cañón, que estaría en verde, y la lona y los cables de arrastre, ¿no? Y las herramientas. Otra sugerencia de pintura pues sería esta, con ese símbolo de reconocimiento aéreo, y el interior del carro cuando aparece con la escotilla abierta, que te aparece pintado en blanco, ese triángulo grande de reconocimiento aéreo que tenemos ahí también en la calca, que aparecen todos los numerales y todos los elementos, a pesar de ser calcas, vienen con el aspecto de ser algo pintado a mano. Es un detalle bonito porque ya sabemos que estas cosas no siempre tienen una perfección, ¿no? Y la tercera sugerencia de pintura, aquí nos dicen que nosotros mismos nos pintemos esas bandas de reconocimiento del vehículo, del equipo agresor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Era algo utilizado por los aliados y que luego durante la Guerra Fría la Unión Soviética lo siguió utilizando mucho, ¿no? Eso del equipo agresor en los juegos de guerra. Bueno, en este caso no serían los juegos de guerra, esto sería ya el asalto a Berlín, pues esas bandas tan claramente pintadas para distinguir estos carros pues, de los Tigres y de los Panthers, para distinguirlos a gran distancia. Como veis, están ahí en esta sugerencia de pintura, está preparado para que el propio modelista pinte esas bandas blancas, y nos dicen que lo tenemos que hacer de un modo de un modo brusco, ¿no? De un modo no perfecto. Eso tiene su complicación, ¿eh? Su complicación en el sentido de que si lo haces tan realista y le llevas la maqueta a un concurso, mucha gente dirá que está mal pintada. No tengo todavía acceso a las instrucciones de la maqueta. No tengo acceso a las instrucciones, por lo tanto, no puedo saber si esta es la grapa A, la otra. Hay pocas grapas, y eso es un detalle a su favor. En este caso, pues me da la sensación de que esta será la grapa A. Veis que está compuesta de la parte superior del casco, el suelo del casco, y luego 2 opciones para la parte trasera del casco. Estos serían 2 opciones: parte del techo de la torre, bisagras de la parte del motor. Parece ser que también hay 2 opciones: partes de los guardabarros, parecería, la cúpula del comandante y un mamparo que separará
la zona de la tripulación de la zona del motor. Me parece una idea muy buena y os digo por qué. Porque es verdad, como muchas marcas, para ahorrar, para economizar, para poder tener detalles laterales, el casco, en vez de ser una barcaza, lo hace con las piezas de los laterales, el bajo y el trasero. Claro, esas piezas, para que luego acaben siendo pegadas como una barcaza, necesitan un refuerzo interior. Yo recuerdo la maqueta del Panther G de Academy, que tiene dos piezas que no tienen ninguna forma, es simplemente un rectángulo, ¿no? En este caso van a poner una pieza, que sería esta pieza de aquí, que la voy a acercar porque podemos acercarnos. Esta pieza de aquí, pues ya que necesito poner eso para que se peguen bien las cosas, pues le voy a dar el aspecto del interior, por si se puede ver desde alguna escotilla. Me parece una gran idea. Aquí tenemos la contravista de la misma grapa, en el que vemos, bueno, pues la parte inferior de cada una de esas piezas. Prácticamente ninguna tiene detalles desde este punto de vista. Vemos ahí pues las típicas marcas de expulsión, pero que por suerte están escondidas en estas zonas no visibles. Detalles de la parte superior del casco. Ahí veis que tenemos unas bonitas soldaduras, pequeñas soldaduras en infinidad de elementos, por ejemplo en esta tapa que hay sobre esta tapadera, o donde van los tubos de escape. También tenemos aquí estas pequeñas soldaduras en los deflectores del humo, y luego esta zona de aquí pues va a quedar abierta. Es verdad, no trae un fotograbado normalmente, pero muchas veces, como vamos a ver, te dan la opción de poner una pieza maciza, o si tú quieres buscarte la vida con fotograbado o con rejillas, pues te da la opción en las piezas, y eso es un detalle bastante bueno. Muchas veces que no viene indicado en las instrucciones. ¿Veis? Aquí tenéis el medio techo de la torre con sus soldaduras. La soldadura la estoy viendo de momento bastante bien. Ah, mira, sí, es la grapa A, no me he equivocado mucho. Una de los dos partes traseros del casco, veis que ahí tiene el soporte para los botes de humo. A veces en maquetas como por ejemplo de Trumpeter, que te vienen los soportes para los botes de humo, te vienen solucionados con fotograbado y son un auténtico dolor de cabeza. Eso tienen pinta de ser bastante más agradables de hacer. El mamparo del que hemos estado hablando antes, que nos va a servir para mantener una perpendicularidad entre las piezas. Ahí hay una cosa que no sé hasta qué punto estaría bien o si merece luego retocar un poco. Ese sería la tapadera, por así decirlo, del periscopio del conductor. Y, por ejemplo, trae su soldadura alrededor y trae ese círculo que puede extrañarnos. Ese círculo es el bebedero por el que se mete el metal fundido al hacer esa pieza, que es una pieza de fundición. Luego, ese bebedero hay que cortarlo y mecanizarlo. Bueno, pues han intentado reflejar esa mecanización con esa forma que parece casi una huella dactilar. A mí no me gusta mucho eso. Y luego esa pieza, siendo de fundición, merecería un poquito más de textura. Y no sé si es efecto de la iluminación, parece la pieza un poquito hundida. Lo mismo en cuanto, bueno, lo mismo no. La cúpula del comandante con sus bebederos de la entrada de metal fundido mecanizado, esta sí, está algo mejor, y esta también tiene la textura de fundición bastante más agradable que la otra. ¿Qué os digo? Pues puede ser que este sea una tirada previa antes de hacer el modelo definitivo, o sea, que esta no sea el vehículo definitivo, porque veo que falta en algunas piezas que sí podrían tener textura, veo falta de textura. ¿Veis? En este frontal las soldaduras están bastante bien, pero fijaros esa pieza grande que sí sería una pieza que tendría bastante textura, pues aparece completamente lisa. Y eso es lo que os digo. ¿Será que todavía no han terminado de elaborar el molde? No lo sabemos. En la parte inferior, con toda la zona
de la suspensión, las tapaderas de registro, los aliviaderos. Voy a volver para atrás porque os quiero comentar una cosa con respecto a esto. Efectivamente, es lo que yo sospechaba. Si nos fijamos en estas dos piezas del lateral, como podéis ver, la diferencia entre esas dos piezas es con y sin soportes de los botes de humo. Aquí veis que en esta pieza, que es la que hemos podido ver de cerca, tiene la base para poner los botes de humo y las conducciones eléctricas. Sin embargo, en este lado de aquí no la tiene. Bueno, he dicho conducciones eléctricas, pero no tengo muy claro si esto que aparece por aquí es conducción eléctrica o es simplemente un cable para que mecánicamente tirar y abrir la tapadera de los botes de humo. Eso es un detalle que desconozco. Pasamos a esta otra grapa, que yo le he puesto el nombre de grapa B, no sé si será así, y vemos ahí, bueno, por los laterales del casco, la parte inferior, esto está muy bien, estos dos elementos, pues para que no se vea el hueco encima de las cadenas, eso hasta incluso en las maquetas de tamilla hay veces que eso nos falla, por ejemplo, en el Stalin 3, eso lo tienes que rellenar tú. La parte delantera de la torre, la parte inferior de la torre, la parte trasera de la torre, detalles del cañón, el mantelete, los guardabarros y el cañón y el apagallamas. No sé si el nombre exacto apagallamas, si no lo hay, por favor, perdonadme y ponérmelo en los comentarios. Esta sería la parte inferior de la misma grapa. Veis ahí alguna que otra marca de expulsión, que es donde tienen que estar. Las marcas de expulsión son necesarias, pero claro, no tienen que ser visibles. Por cierto, un detalle que me llama la atención es estos refuerzos, estas nervaduras que lleva la pieza de la parte inferior de la torre. Bueno, pues está bien para que le dé mayor firmeza a la pieza, no porque estén reflejando ningún detalle real, eso es algo propio del montaje. ¿Veis ahí una bonita soldadura otra vez? El detalle bastante fino, los tornillos con esas chapas que se doblan para evitar que el tornillo se afloje con las vibraciones. La parte de la torre, otra vez, soldadura bonita. En la torre sí veo yo algo de textura y por eso pienso que quizás la otra pieza es que no han terminado de trabajar el molde, que esta sea una tirada para presentar en redes sociales. Aquí vemos otra vez siempre tengo la duda si esto es apagallamas o un freno de boca. Ponedme en los comentarios, por favor, si corregirme, y acepto con mucho gusto vuestra corrección. Este freno de boca aparece aquí también otra vez con las marcas de haber mecanizado los bebederos. Que es un detalle interesante, y estos tornillos descentrados con los que quedan sujetos. La parte de atrás de la torre, que se han tomado el trabajo de ponerla como una pieza diferente para poder reflejar la textura, los números y estos refuerzos de estos bebederos extraños. Eso, claro, para que entre el metal y llegue a donde tiene que llegar. Es una especie como de refuerzo muy curioso, que es algo muy característico de este Stalin 2. Curiosamente, cuando después de la posguerra se modernizan los Stalin 2, esa ametralladora, porque aquí lo que va es una ametralladora, una bola, esa ametralladora se elimina y en esta zona lo que se pone es un extractor de humo. Mira, este también, el bebedero de esta zona por donde se vierte el metal, está mecanizado, otro detalle bastante bueno, aunque ese tipo de detalles siempre vendrá bien que nosotros los personalicemos, pero la existencia de ese elemento ahí está bien porque nos sirve de patrón para saber dónde ponerlo, ¿eh? La parte frontal de los guardabarros, el mantelete. Veo poca superficie para pegar ahí el cañón. Para mi gusto, eso debería ser hueco y el cañón pasar para adentro. Eso va a hacer que el cañón sea difícil de alinear, de ponerlo en una posición perfecta para el modelista, bueno, que sea principiante. Otra imagen del mantelete del cañón. Y también veis cómo en la parte de la rueda tractora
tenemos un tetón saliendo hacia afuera, con lo cual la rueda tractora va a tener una posición fija. Y eso tiene su sentido cuando veamos cómo son las cadenas. En la siguiente grapa, que aquí se distingue, que es la grapa C, aquí está inversa, nos lo han puesto por el otro lado. Y bueno, como es lógico, son las transparentes, periscopios, faros. Casualmente hay uno de los Stalin de Tamiya que viene sin los faros. Y los faros vienen en el otro, en el JSU. Hay un fallo, Tamiya tuvo un fallo que mm, en el JSU 120, no, en el 152 de Tamiya te vienen los transparentes de varias maquetas de Tamiya que vinieron sin transparentes. Bien, esta sería la otra grapa. Yo le he puesto de nombre D, no sé si eso es correcto. Y veis que hay infinidad de piezas, bastante, algunas muy interesantes, otras me gustan menos, como por ejemplo los cables de arrastre hechos en plástico. Esto lo suyo es que sean en metal. Bueno, podemos solucionarlo eso utilizando la parte de los extremos y luego sustituyendo la zona de plástico pues por elementos metálicos, ¿no? Esta sería la misma pieza vista por el otro lado. Mira, esto es lo que os decía antes. Esto lo suele hacer Esbezda. Lo he visto en el SU-76, en el T10, en bastantes maquetas de Esbezda que te viene la pieza para ponerla directamente y, si no y no preocuparte, y la pieza para añadirle rejilla bien de fotograbado o bien rejilla tipo de plástico, ¿no? Cualquier tipo de rejilla metálica que tú busques. Es un modo de darle más realismo o de ayudar al modelista, ¿no? Lo que yo muchas veces he hecho en falta es que quede esto explicado en las instrucciones, porque normalmente cuando tú ves las instrucciones de Esbezda y ves el despiece, ves este tipo de piezas que quedan en blanco. Quedan puestas en blanco. Recuerdo también que creo que el último T62 que ha sacado también hacían lo mismo. Tienen la pieza para poner directamente en la maqueta con la rejilla hecha maciza y luego tienen la posibilidad de poner una pieza para que la rejilla se ponga con fotograbado o con alguna rejilla que tú te busques. Pero no te lo indican. No te lo indican en las instrucciones. La ametralladora del 50, la Duska, que viene bastante bien despiezada, vamos. El soporte de este elemento, no todos los Stalin 2 llevaban esta ametralladora. Creo que a partir del 44 se empiezan a poner, no en todos los vehículos por igual. O sea, los hay con y sin ametralladora antiaérea. El elemento para regular la tensión de la rueda tensora. Cadena de repuesto, los extremos de los cables tensores con ese elemento tan curioso para mantener tenso el cable en su sitio, que se usó hasta los T10. Los T10 seguían usando ese tipo de sistema. Tenemos esa especie como de seta, forma de seta, esa cúpula para el extractor de humo y también la escotilla del cargador, del artillero. Los, los escapes, la esfera de la ametralladora de la parte de atrás de la torre, aquí aparece en primer plano borroso el escudo de esa ametralladora. Un sistema parecido, pero no igual al Kugel Blende alemán. Las dos escotillas del comandante es curioso, y eso lo digo por si lo vais a montar. En este tipo de carros que tienen, bueno, en el T-34 ocurrió lo mismo. El comandante, si quería salir o entrar en el vehículo, tenía que tener desmontado el periscopio, porque si no, no puede. Pasa lo mismo en el Stalin 3 y en los T10 en la cúpula la escotilla del conductor. Para que la escotilla del conductor pueda girar hay que desmontar el periscopio. Bueno, pero era un elemento que se desmontaba con bastante facilidad.
Luego, esta otra grapa, yo no he logrado distinguir su nombre. Evidentemente, ahí tenemos botes de humo, bidones de combustible, ruedas a tope, y veis como efectivamente en la rueda tractora tenemos ese hueco rectangular para insertar en su posición y dejarla en una posición fija. Ahí tenéis el otro lado de esa misma grapa. Este elemento es de la rueda tractora en la parte central. Está bastante bien reflejado. Veis también la forma tan característica de las ruedas. Este tipo de ruedas se usó en los Stalin 3, 4, en los T10. Lo que pasa es que se produce una cosa curiosa, a partir de un determinado momento, cuando se modernizan y cambian a utilizar las ruedas que luego se utilizarían en el T10, el número de tornillos aumenta al doble. Aquí son 5, pasarían a ser 10. Estos aritos para levantar el motor, que por cierto, en la maqueta de Tamilla algunos faltaban y venían macizos, venían sin ese agujero. Queda bastante bien que se le incluya un arito metálico, porque solía venir con ese arito metálico. También los ganchos para izar la torre, la rueda con los dos lados. Estos elementos para absorber o para frenar los brazos de la suspensión cuando llegan a su punto extremo. Las barandillas para agarrarse los jinetes de tanque. Esos elementos normalmente agradece mucho que los sustituyamos con piezas hechas con alambre y que taladremos en la torre para meter la pieza dentro del plástico, porque si no, con mucha facilidad con la manipulación de la pintura lo solemos partir. Y hablo, y hablo en primera persona. Esta pieza, como veis, esta grapa, viene lo que son, creo que nada más que vienen enlabones de la cadena. Y claro, si viene preformada la cadena, pues la posición de la rueda tractora tiene que venir fija. Es una servidumbre que tenemos que tener con este sistema de cadenas, que por otro lado es bastante cómodo. Además, como los tramos largos son de una única pieza, eso nos va a permitir, o estaréis informados que las cadenas de plástico que son eslabones individuales, si nosotros en la fase de pintura nos excedemos con esmaltes y con mucho disolvente de esmalte, muchas veces eso hace que se nos estropeen las cadenas. Momentos bastante tensos, ¿no?, a la hora de la pintura. El que sean esos tramos tan grandes de un único elemento plástico va a hacer que nos permita poder trabajarlo con una cierta tranquilidad usando esmaltes. ¿Veis? Ahí tenéis que viene en esa pieza de la parte de arriba de la cadena, tiene esas caídas, y esa caída, claro, tiene que ajustar con la posición de los rodillos de retorno. Por lo tanto, no podemos tener cualquier posición de la rueda tractora. Por eso tiene ese tetón rectangular para que quede en una determinada posición. Ya os digo, es una servidumbre que tenemos que tener con este tipo de, de elementos, pues para también la simplicidad, ¿no?, a la hora de montar. Veréis que tiene esto que me gusta bastante, porque yo hasta este momento no he podido montar ninguna maqueta que tenga este tipo de cadena, ¿no? No era el único tipo de cadena, ¿eh? Pero en los Stalin 2 y en alguno de los Stalin 3 se ve este tipo de cadena que tiene cresta en un eslabón sí y en un eslabón no. Y en el eslabón que no, ese eslabón está compuesto de dos piezas, ¿no? Tiene estos, por ejemplo, serían los que tienen... Ah, qué curioso, aquí hay diferentes tipos de eslabones. Estos tienen... Hay un hueco entre medias. Eso lo tendré que investigar, es curioso. Están como si estuviesen mezclados diferentes tipos de eslabones. No sé si será una opción o qué.
La cosa, veis, aquí están los eslabones que no tienen cresta y que están compuestos de dos partes. No sé eso por qué era. Desconozco la razón. Desconozco la razón. Pero, en teoría, pero claro, eso conlleva de que... eso conlleva que el número de eslabones tienen que ser par. Y creo recordar, ahora de pronto me ha entrado la duda de si el de Tamilla tiene también este tipo de eslabones. Antes os he dicho que no, sí. Y me parece recordar que cuando yo monté la maqueta de Tamilla me quedó un número impar de eslabones. Bueno, ya hemos terminado con las piezas de la maqueta y en el mismo foro donde Vesda publicó estos elementos, esta preview de esa maqueta que está sacando, pues también hubo quien compartió este tipo de fotos. Entonces, un poco es para ver que efectivamente la superficie tiene una cierta rugosidad. Pero bueno, no nos tenemos que engañar. Ahí tenéis el propietario de la foto. Espero que me disculpe si he usado indebidamente su foto. ¿Esa textura es de fundición o esa textura es del paso del tiempo o es de las sucesivas capas de pintura? Bueno, textura metálica hay desde luego. Sobre todo en la torre se ve muy evidente. Así que tengo la sensación... Por cierto, este es el agujero por donde entraría y saldría. Bueno, pues ahora tengo la duda. ¿El cableado eléctrico o la purga del agua del aro de la torre? Y ahora otro tema que os quiero comentar. Un tema adyacente. Si vosotros estáis interesados en la maqueta nueva de el Stalin 2 de Vesda, no os confundáis con esta. Esta, veis, aquí está montada y veis cómo tiene las cadenas son de goma y todos los detalles pues son bastante más pobres. Esta maqueta tiene ya muchos años. Esta maqueta está en el mercado desde los 90 y es un Stalin 2 que salió en la época en la que el único Stalin 2 que había era el de dragón y era carísimo. Y esta, pues era una opción barata y si le podías buscar unas cadenas de model casting, pues podías darle un poquito más de alegría. Yo lo he montado y bueno, se le puede sacar partido. Pero cuidado, no es el mismo. Esta maqueta de Zvezda es el clásico Stalin 2 que está ahí desde los 90, incluso Italeri, también Italeri también mm, lo ha puesto en el mercado. Es exactamente la misma maqueta. No confundirla con la nueva, que ese es un problema que tiene las maquetas de Zvezda, que muchas veces no sabes si estás comprando el modelo nuevo. Por ejemplo, pasa con los SU100, pasa con los T34, que tienen los modelos antiguos y tienen los modelos nuevos. Los modelos nuevos le dan 500 vueltas a los modelos antiguos. Y muchas veces, en cuanto al precio, no hay gran diferencia. Por lo menos eso ocurría con los T34 y con los SU100 y SU85. Así que nos tenemos que fijar en el número de serie de la maqueta. Y ahora, por ejemplo, fijaros cómo están haciendo pues esta comercialización de las maquetas antiguas. Esto evidentemente es para el mercado ruso, donde incluyen el pegamento, la pintura, la brochita. Claro, hay que deshacerse del stock. Además veis que tienen el icono antiguo con los colores nacionales rusos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en cuanto yo pueda ponerle las manos encima a un Stalin 2 de Vesda, el nuevo, pues os lo haré saber y probablemente veáis un unboxing ya, eso sí, con las piezas por delante. Espero que esto haya sido de vuestro interés y nada, nos vemos maqueteando, ¿no?